Viña y la verdad es que estoy demasiado emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Sí, creo que tengo un privilegio grandísimo y es estar con ustedes en la última charla del año. No sé, eso a mí me emociona demasiado y espero que ustedes también. Y hoy vamos a estudiar, creo que es mi texto favorito. Cuando Rodri me dijo que me tocaba dar esta charla, me dijo, Mike, ¿de qué la vas a dar? Y yo le dije, creo que la voy a dar de Filipenses, porque es lo que más me mueve el corazón. Y entonces, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y es lo que voy a compartir con ustedes y espero que estemos juntos en esto. Voy a hacer una oración para que me acompañen. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te adoramos, Señor, te adoramos a través de la música, te adoramos a través de la bienvenida, Señor, que damos a este lugar, te adoramos a través de la charla, te adoramos a través de la palabra de Dios. Señor, eres todo, lo más grande que conocemos, Señor. Y Padre, yo te pido que dispongas mi corazón, que dispongas el corazón de las personas que están aquí, que te reveles en ellos, Señor, que podamos meditar y reflexionar en lo que hiciste este año, Señor, y lo que vas a hacer el próximo año, Padre. Te doy gracias por tu misericordia y tu gracia sobre este lugar, Señor, todo el 2019, Padre, y te pido con fe por el 2020, Señor, que tu presencia sea lo más importante aquí, Señor. Te doy gracias por eso, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. A esta charla le puse Actitud 2020. Y la primera vez que escuché, no sé si se acuerdan, hace poco un anuncio de Mike que dijo 2020, yo dije, ay, Mike, 2020. Y me pareció como raro, pero creo que conforme vaya pasando el año, me imagino que nos vamos a ir acostumbrando todos, ¿verdad? 2020, 2020 o como quieran llamarle. ¿Y por qué le puse así? Un día de estos iba en el carro con mi esposa y me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué será que el año no empieza con el nacimiento de Jesús? O sea, ¿por qué después de que celebramos el nacimiento de Jesús hay como una cantidad de días y después celebramos el año nuevo? Y obviamente esta pregunta es de esas que si uno le da demasiada cabeza se va de aquí a Júpiter y regresa y puede que todavía no tenga la respuesta, ¿verdad? Y lastimosamente eso fue lo que hice. Me acosté esa noche y me puse a darle vueltas y vueltas y yo sabía que tal vez si lo ponía en Google o lo ponía ¿verdad? En mi celular y ponía por qué, tal vez iba a encontrar una respuesta. Obviamente tal vez no era una respuesta bíblica, pero muy probablemente era una respuesta científica, como que tal vez la Tierra dura tantos días dando la vuelta y por eso el año, etcétera, ¿verdad? Y tal vez muchos de ustedes saben la respuesta, pero yo llegué a una conclusión un poco más de corazón, un poco más como, sí, un poco más personal. Y la conclusión a la que llegué es que siento que en la soberanía de Dios, Él permite estos días para que todos podamos reflexionar y para que todos podamos meditar en lo que fue el año y en el año que viene. Qué cosas tal vez podemos cambiar, qué cosas podemos seguir igual, en qué cosas queremos encontrar más al Señor, en qué cosas queremos involucrar más al Señor. Y la verdad es que eso es lo que yo estaba haciendo estos días. Yo no sé si tal vez ustedes lo han hecho o no, pero si ahorita se ponen a pensar, puede que lo hayan hecho sin quererlo. ¿Me explico? Porque después de Navidad vienen un montón de cosas, hay un montón de actividades, pero tal vez en estos días que ya las actividades empiezan a bajar un poco, hemos estado pensando en nuestras metas para el 2020, hemos estado viendo qué no hicimos en el 2019, etc. Entonces mi propósito de hoy es que reflexionemos principalmente en nuestra actitud. ¿Cuál fue nuestra actitud durante el 2019 y cuál queremos que sea nuestra actitud durante el 2020? O más bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios que debería ser nuestra actitud para el 2020? Entonces, antes de comenzar con el texto, nada más quiero definirles qué es actitud, porque puede que tengamos muchas definiciones de qué es actitud. Y busqué la definición como de diccionario, por decir así, se las voy a leer. Entonces, actitud es un estado de ánimo que se expresa de cierta manera o una manera de comportamiento frente a una circunstancia. Esto es importante. Del lenguaje original a cómo ¿cómo se dice? Traduce la palabra actitud en nuestra Biblia, es esto, es dirigir nuestra mente a una cosa, buscarla y esforzarse por lograrlo. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, acompáñenme leyendo Filipenses 2,
del 5 al 11. Ok, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, quisiera darles un poquito de contexto. Esto es el apóstol Pablo escribiendo. El apóstol Pablo escribe la carta de Filipenses para para la iglesia de Filipos. Y en el libro de Hechos vemos un poquito, nos explica Lucas, cómo se creó la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos se creó por gentiles. Cuando Pablo llega a Roma, se encuentran unos gentiles cerca del río y los bautiza, y se dice que estas son las primeras personas que empiezan la iglesia de Filipos. Y la carta de Filipenses es una carta con demasiado amor. Es una carta que el tema principal es la comunidad, cómo unirse en comunidad, cómo amarse. ¿Okay? Entonces se nota desde el principio de la carta que Pablo amaba a la iglesia de Filipos. ¿Y por qué les digo esto de gentiles y todo eso? Porque creo que así los gentiles eran los que no eran judíos, y creo que así nos podemos identificar todavía más nosotros con esta carta. Y por motivo de mi charla voy a dividir este pasaje que acabamos de leer en tres. Entonces primero vamos a estudiar Filipenses 2 del 5 al 6. Puedes ponerlo, Dani, porfa. Volvámoslo a leer. Dice: la actitud de ustedes, o sea, la actitud de nosotros, la actitud de la Viña Escazú, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, la actitud de Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la actitud de Cristo Jesús? Y Pablo inmediatamente nos responde: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró esto como algo a qué aferrarse. Y aquí creo que viene mi primera se me olvidó la palabra. Lo que quiero enseñarles, ¿cuál podría ser la palabra? Sí, enseñanza. Bueno, hay una palabra, ahorita me acuerdo. Aquí viene la primera. Y es que meditemos o nos cuestionemos a qué nos estamos aferrando nosotros en esta vida. Y en qué momento estamos siendo contrarios a lo que nos dice la palabra de Dios que debemos ser. ¿Qué nos estamos aferrando? Tal vez nos estamos aferrando a, bueno, es que yo soy el jefe de esta empresa, todos los demás son mis empleados. O tal vez nos estamos aferrando a, bueno, es que yo soy el hombre de esta relación. O bueno, es que yo soy la directora del colegio. O es que yo soy el líder de este ministerio. ¿A qué nos estamos aferrando? Y ojo, yo entiendo perfectamente que ninguno de nosotros aquí es Dios. Y Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a eso. Entonces, esta es la actitud que Pablo nos empieza diciendo que debemos tener para este 2020. Y es increíble porque inclusive Pablo nos deja un término teológico muy importante. Y es que dice: quien siendo por naturaleza Dios, hablando de Jesucristo. Esto quiere decir que de una vez Pablo nos empieza diciendo: Jesús es Dios. Y lo estudiamos este año, estuvimos aquí en la Viña, estuve estudiando el libro de Juan y lo estudiamos. Yo no sé si se acuerdan, pero recordémoslo. Juan 1, del 1 al 4. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y pongamos Juan 1:14 para que entendamos quién era el Verbo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. O sea, el verbo era Jesucristo. Entonces, Pablo nos resalta esto que nosotros estamos estudiando aquí en el libro, esto que estudiamos en el libro de Juan, que Jesucristo es Dios, la Trinidad, un solo Dios, tres personas con diferentes funciones, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Y en los evangelios vemos diferentes actitudes de Jesucristo. Por ejemplo, el mejor para estudiar esto, por si a ustedes les gusta como yo meterse bastante en los evangelios, el evangelio de Marcos es el evangelio que más nos dice diferentes acciones que hizo Jesús. Enseñar, bautizar, sanar, la más importante de todas, predicar. Pero la Biblia es tan perfecta que después de los evangelios, Pablo en sus cartas nos sigue dando diferentes actitudes o diferentes maneras de entender, de conocer un poco mejor a Jesús. Y veámoslo, para mí la mejor es en Colosenses 1, del 15 al 18, que dice así: Él, hablando de Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Se acuerdan? Ya lo acabamos de leer también en Juan. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Vean el nivel de descripción que nos está dando Pablo de Jesucristo. Y en Filipenses nos dice que aún siendo todo esto que acabamos de ver, Él no se aferró a eso. Y ya vamos a ver por qué no se aferró a eso. Pero ¿a qué nos estamos aferrando nosotros? ¿Qué estamos tomando tan fuerte en nuestra vida? O más bien se los dejo un poquitito tal vez más corto. ¿A qué nos aferramos en el 2019? ¿Y a qué no queremos aferrarnos en el 2020? ¿A qué estamos tan agarrados en el 2019 que tal vez en el 2020 lo mejor o lo que el Señor nos ha venido pidiendo desde hace rato es que abramos un poco? Es lindísimo porque les acabo de decir 3 diferentes partes en la Biblia donde hablan prácticamente de lo mismo. Y eso es importantísimo, porque la Biblia se explica con la misma Biblia. Es lo más sabroso de la Biblia. No hay que buscar en ningún otro lado. La Biblia se explica con su propia Biblia. Jesús se podía aferrar a su majestad. Entonces, sigamos adelante con el texto. Veamos el versículo 7 y 8. Filipenses 2, 7 y 8. Por el contrario, y aquí voy a hacer un paréntesis, perdón. Cuando estudiamos las cartas de Pablo, es lindísimo ver esto. Pablo utiliza demasiados como links, como uniones entre las diferentes ideas que tiene Pablo o las diferentes ideas que él está tratando de dejar en escrito, inspiradas por Dios. Y esta es una de ellas. Por el contrario, o cuando vemos como sin embargo, o cuando vemos como pero él, etc. Esto es lindísimo y esto nos ayuda un poco a ir entendiendo. Entonces, por el contrario, no es que está hablando de otra cosa. Venimos en la misma línea. No se aferró, por el contrario, se rebajó voluntariamente y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Esta parte quiero que la llamemos la humillación de Jesús. De hecho, muy probablemente muchos de ustedes en sus Biblias tienen arriba donde dice la humillación y la exaltación de Cristo. Esta es la parte de la humillación. Durante todo este año, al principio de este año, le pedí demasiado a Dios que me ayudara con la parte de los ejercicios, porque honestamente era malísimo en eso. Oré bastante porque la verdad es que yo quería hacer ejercicios, pero había algo que no me dejaba, como que no era nada disciplinado. Entonces le pedí al Señor por disciplina. Y cuando empecé a trabajar aquí en la viña, como que mi horario se podía acomodar un poquitito mejor. Yo no soy de madrugar, entonces como que podía ir un poquitito más tarde y entrar aquí, etc. Entonces a partir de febrero empecé a ir con un grupo de aquí, de mis amigos aquí de la viña,
a un gimnasio. Y en este gimnasio hay como un trillo adentro. Y casi que al empezar el trillo hay como una bajada y luego una subida. Me explico, más o menos, ¿verdad? Entonces, vas corriendo, son como 400, 500 metros, bajas y de una vez subís. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque conforme iba haciendo la ruta o conforme iba más entrando, ¿verdad? Yendo más a menudo al gimnasio, me di cuenta que entre menos pasos o entre más aceleración, entre más fuerza uno agarre en la bajada, más fuerza va a tener en la subida. No le va a costar tanto esa subida. Y no sé por qué mientras estaba estudiando este pasaje me acordé exactamente de eso. Porque vamos a ver cómo Jesucristo bajó con todo para luego subir con todo. Pablo escribe Filipenses, o esta parte de Filipenses, de una manera ascendente, o bueno, más bien una manera descendente en cuanto a la humillación. Y vea que da 3 puntos. Jesús se rebajó, haciéndose semejante al ser humano, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte en cruz. Entonces ya ven como desde un poquitito hasta lo más bajo, que es lo que vamos a estudiar ahorita. Ahora, es importante, tal cual nos dice el versículo 7, que Jesucristo se rebajó voluntariamente. Y esto lo que nos resalta es que Jesucristo se rebajara no era un plan de equivocación de Dios. La humillación de Jesús no fue un plan B. No fue algo como que salió como, uy, los seres humanos se están portando mal, entonces tiene que haber una humillación. ¿De quién? De mi hijo. No. La humillación de Cristo fue planeada, fue hecha desde el principio de las cosas. Desde que vimos ahorita que en Juan que Jesús estaba desde el principio. Desde ese momento eso estaba planeado. No fue un plan B. Necesitaba pasar esto. Y veamos lo que dice Marcos 8, 31, 32. Este es Jesús hablándole a sus discípulos, enseñándole a sus discípulos. Y dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario, vean que primero dice, tiene que, y después dice, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló esto con toda claridad, dejémoslo ahí. Y la palabra de Dios no puede romperse, no puede alterarse, no se le puede meter nada, ni se le puede quitar nada. La palabra de Dios es infalible, no tiene error. Entonces, si vemos esto, Jesús, Él mismo, desde que les estaba enseñando a sus discípulos, les dijo, esto tiene que pasar. Yo tengo que morir, yo tengo que ser crucificado, pero es necesario esto para que un día resucite y ascienda a la derecha del Padre. Ahora, es lindo esto también, porque si vemos que Jesús se humilló, ¿verdad? Lo primero que dice es que se rebajó haciéndose semejante al ser humano. Y esto es lindo porque aquí podríamos quedarnos un montón de rato, que no es lo que vamos a hacer, pero podríamos quedarnos estudiando la humanidad y la divinidad de Cristo. Y como vemos en los evangelios, Jesucristo fue humano, fue 100% humano. Jesús vemos que lloró, vemos que tuvo hambre, vemos que tuvo sed. Y lo más importante, vemos que fue tentado, al igual que nosotros. Para estudiar un poco más esto, veamos Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Divinidad, humanidad de Jesús. La humanidad fue igual a los seres humanos, tentado, sufrió hambre, estuvo en un desierto y el diablo lo tentó, pero 100% Dios, porque no pecó. Entonces es lindísimo ver la humillación voluntaria de Jesús, la encarnación, Dios hecho hombre en Jesucristo, pero sin pecado. Volvamos al texto de estudio y veamos en el versículo 8.
algo muy similar al versículo 7. Si puedes ponerlo ahí, sería buenísimo. Y dice, así mismo. Y nada más quiero hacer énfasis en esto, yo sé que ya lo hablamos bastante. Así mismo. Herodes no humilló a Jesús, Pilato no humilló a Jesús, sus discípulos no humillaron a Jesús, el pueblo no humilló a Jesús. Jesús se humilló a sí mismo. Y lo hizo por obediencia. Obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte, pero siendo obediente ¿a qué? Al plan perfecto de Dios. Al plan perfecto de Dios desde antes de la creación del mundo. Y aquí veamos Lucas 22, 41, 42. Jesús está orando en el Monte de los Olivos justo antes de su arresto. Se separa de los discípulos y ora de la siguiente forma. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo era obediente. Y aquí voy con la segunda aplicación, esa es la palabra. Con la segunda aplicación que quiero darles acerca de la obediencia, acerca de la actitud y la obediencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una actitud obediente a la soberanía de Dios, al plan de Dios, al plan perfecto de Dios para nuestras vidas? Recordemos, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo? Obediente. Y, a ver, yo sé que esto no es fácil. Todo esto que yo estoy diciendo, soy el primero que lo trato de aplicar en mi vida. Soy el primero que estos días he estado tratando de meditar, tratando de ver cómo hago para ser más obediente a la soberanía de Dios. Pero les voy a decir algo. Dios nos da las herramientas perfectas, si se las pedimos, para ser obedientes. En cualquier área por la que ustedes estén pasando, en cualquier área por la que yo esté pasando, la obediencia es posible de la mano de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y nos ayude a ser obedientes a su plan perfecto. Y no solo eso, sino que nos dejó un libro increíble, con pasos, con esto que estamos estudiando hoy, con lo que hemos estudiado durante todo este año en el libro de Juan y en diferentes cosas, en diferentes textos. Nos dejó un libro donde nos dice cómo tener esa obediencia. Sigamos adelante con el versículo 8. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo no sé si ustedes vinieron hace como un mes o un poquito menos a una charla que dio Kate acerca de la crucifixión. Si no vinieron, se las recomiendo demasiado que la busquen en internet. Y vean qué impresionante que Pablo pone "y muerte en cruz" con signos de admiración. La cruz era el peor castigo para los peores maleantes en el primer siglo. El peor. De hecho, le llamaban una obscenidad. Y Jesucristo fue crucificado, sin pecado, como ya estudiamos. Muerte en una cruz. Entonces, ¿se imaginan a Pablo y a los demás discípulos después de la muerte de Cristo, después de que resucitó, yendo a los pueblos a predicar acerca de una persona que había sido crucificada? Imagínense nada más lo difícil que pudo haber sido esto para Pablo y los demás discípulos que todavía seguían predicando la palabra de Dios. Y Pablo no los deja. Vean lo que dice el mismo Pablo en 1 Corintios 1, 17 y 18. Es increíble, estudiar a Pablo es maravilloso porque nos dice todo. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, las buenas noticias de Cristo, que el Mesías había venido a la tierra. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. ¿Me explico? No, Pablo, no muy bien, a ver qué. El mensaje de la cruz es una locura
para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. La cruz es el poder de Dios. Mi oración es que la cruz sea el poder de Dios para todos ustedes hoy. Y ojo, es increíble como Pablo dice, no lo digo con sabiduría humana. ¿Por qué Pablo dice que no lo dice con sabiduría humana? Porque es una locura. Y en ese momento era todavía peor predicar acerca de alguien crucificado, acerca de un maleante. Más adelante inclusive Pablo dice que él temblaba de miedo cuando hablaba de esto, lo dice en 1 Corintios, pero que su fe depende del poder de Dios. Y en ese poder de Dios es donde encontramos todo lo que les he venido hablando acerca de la obediencia. No por sabiduría humana, no porque somos muy cargas, es por el poder de Dios que habita en nosotros. No hay nada más importante que la cruz. La cruz es el tema principal del Evangelio, de las buenas noticias. Gracias a la cruz estamos aquí sentados hoy. Gracias a la cruz podemos ser salvos, porque se cumplió el plan perfecto de Dios. Entonces, la humillación de Cristo, que es lo que el pedazo del texto que acabamos de estudiar, es el perfecto ejemplo de servir a los demás. Creo que esto no es una analogía, puede que me esté equivocando, pero es la descripción perfecta de lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Sigamos adelante con los últimos 3 versículos del texto que estamos estudiando. Filipenses 2, del 9 al 11. Otra unión de Pablo. Por eso, por todo lo que acabamos de estudiar, por la humillación de Cristo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo no sé ustedes, pero para mí es increíble este pasaje. Increíble como nos... De hecho, acabamos de cantarlo una y otra vez ahorita. Cristo se humilló, murió, resucitó y Dios lo exaltó. Y volvemos a nuestra actitud. Tercer punto de nuestra actitud. Muchas veces hay que humillarse para que luego exista exaltación. Y aquí quiero enfatizar 2 cosas. He venido hablando acerca de actitudes, pero creo que es importante aclarar algo, que muy probablemente ustedes ya lo saben porque lo hemos dicho muchas veces. No significa que a través de esta actitud voy a tener el perdón de Dios, o el amor de Dios, o la salvación de Dios. La fe no viene por obras, pero las obras vienen por la fe. ¿Me explico? No es que si hacemos esto vamos voy a humillarme aquí porque yo sé que Dios después me va a dar algo mejor. No lo hagamos con un mal corazón. Dios conoce el corazón de todos nosotros. Hagámoslo porque nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestro amor por Él nos lleva a hacerlo. Y estoy seguro que si lo hacemos con un buen corazón, vamos a ver resultados. Tal vez inclusive a veces resultados que ni siquiera estemos esperando. Pero ¿cuántas veces hemos sido fiel en lo poco, como dice Jesús en Marcos? Fiel en lo poco y luego hemos recibido en abundancia. Y les voy a decir algo. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. Siempre. Es una promesa. No lo estoy inventando yo. Entonces es importante aclarar eso, ¿verdad? No significa que esto que yo les estoy diciendo es háganlo en el 2020 porque después van a tener muchísimas más cosas. No. Pero ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué es humillarse? Tal vez me viene a la mente el matrimonio. ¿Cuántas veces dentro de mi matrimonio mi esposa tiene que ir de primero?
Mi esposa tiene que ser más importante que yo en algunos momentos. Estoy seguro que si Rodri les estuviera diciendo esto, diría, ¿cuántas veces yo he comido después de mi esposa? ¿Cuántas veces le he dejado la última hamburguesa a mi esposa? Pero es cierto, es cierto. Eso es morir para luego que mi matrimonio sea exaltado, que Dios resalte mi matrimonio. ¿O cuántas veces hemos dicho, no sé, ahorita me pasó, ahorita al final de año, tengo el aguinaldo y el salario y no sé qué, como ya reservado por aquí, pero esta persona necesita ayuda para una cita médica. ¿No? Yo lo quiero ayudar, lo siento en mi corazón. O a esta persona le quieren hacer un regalito lindísimo de un carro o algo así. Voy ahí. Y eso lo hacemos porque nos nace en el corazón. No porque manos que dan nunca. Sí, yo sé que eso también es bíblico, pero ese no es el punto. Eso no es el punto de aquí. Hagámoslo de buen corazón. Entonces, el segundo punto que les quiero dejar claro en esto es que la Biblia, la palabra de Dios está llena de maneras en que podemos humillarnos para luego ver exaltación de Cristo o de Dios. Veamos lo que dice Filipenses 2, del 3 al 4. Y es increíble que esto que les voy a leer es lo que viene antes del texto que estamos estudiando. O sea, antes de que diga la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, otra vez Pablo uniendo, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué nos está diciendo aquí? No, recuerden lo que estamos estudiando, no se aferren, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahí estamos. Ok. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Humillarse es difícil para nosotros. Si leemos esto decimos, uy, qué difícil. Y les voy a decir algo que estoy casi seguro que van a estar conmigo en esto. Las áreas en las que son más difíciles de cumplir esto, muy probablemente es en nuestra familia, en nuestra iglesia o con nuestros seres más queridos. ¿Cierto? A mí me cuesta ahí. Yo no sé si ustedes también. Pero a eso es a lo que Jesús nos está llamando. A eso es lo que Pablo nos está enseñando hoy. Ok, sigamos adelante con nuestro estudio del texto. Y esto es lindísimo. Veamos en el versículo 9. Acordémonos, viene toda la humillación para luego la exaltación. Y en el versículo 9 dice, Dios lo exaltó a Jesús. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y es demasiado interesante que esta frase, hasta lo sumo, solo aquí es utilizada en todo el Nuevo Testamento, o al menos en el lenguaje original. Entonces eso quiere decir que no hay posición más alta, más grande que la que Dios exaltó a Jesucristo luego de su humillación. Y esto empieza desde la resurrección. Desde que Cristo al tercer día resucitó y estuvo 40 días más con sus discípulos y luego ascendió al cielo. Y ahí fue donde Dios lo exaltó hasta lo sumo. Está sentado a la derecha de Dios Padre. Veamos lo que dice Hebreos 1:3. El Hijo, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, la muerte en cruz, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Esa es la exaltación. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, de la majestad, en las regiones celestiales. O sea, eso quiere decir que Jesucristo, luego de su humillación, volvió al lugar al que estaba. Estuve estudiando un poco a ver si algún estudioso decía si había alguna diferencia entre donde estaba Jesús y a donde estaba luego de su exaltación. Y
llegué a algo lindísimo. Uno de mis escritores favoritos es Ken Hughes, y él dice que en ningún lado de la Biblia se explica qué pasó cuando Jesucristo llegó al cielo. Y esto es hermoso, porque muy probablemente no se podía describir con palabras lo que sucedió. Y tal vez nosotros en nuestra mente humana no hubiéramos podido entender qué fue lo que sucedió. Entonces lo que él decía, y me parece que lo podemos aplicar hoy, es que no pensemos que hay una diferencia entre antes de la humillación y después. Simplemente fue Jesucristo cumpliendo y siendo obediente con el plan de Dios. Y luego de esa humillación fue exaltado. Jesucristo reina. Ese es el mensaje de la exaltación de Jesús. Sigamos viendo con el versículo 9. Dice, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Esta parte es lindísima también. Hay varios estudiosos que han buscado cuál es el nombre que está sobre todo nombre. Y lo vemos en el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra en el lenguaje original que se utiliza aquí para decir Señor es la misma palabra que se utilizaba en el Viejo Testamento para referirse a Dios, Yahvé. Ese es el nombre que Dios le otorgó a Jesucristo en su exaltación. Que Jesucristo es Señor. Es el mismo nombre que se le daba al Creador del cielo y de la tierra. Al Todopoderoso. Ese es el mismo nombre que se le da a Jesucristo en este lugar. Hijo, qué lindo. Tal vez me voy a adelantar un poco porque voy a hablar del versículo 11. Pero dice, Jesucristo es el Señor. Hay muchos nombres que se le dan a Jesús en el transcurso de la Biblia. En estas semanas, las semanas pasadas, vimos que en Isaías se le decía príncipe de paz, consejero bueno y fiel. No me voy a poner a cantar. Pero, ¿verdad? Se le daban diferentes nombres. Pero ojo qué lindo lo que hace Pablo aquí. Jesús significa salvación. Es el nombre que se le dio al bebé cuando nació aquí en la tierra, que encontramos salvación. Por eso estudiamos Rodri la semana pasada, que alguien agarró a Jesús en sus brazos y dijo, he visto la salvación, ahora sí puedo morir en paz. Esa era la salvación, ese era Jesús. Cristo era como se refería al Cristo cuando se profetizaba la venida de un Mesías. Entonces, Cristo es el nombre del Mesías que tanto se había estado esperando. Es el cumplimiento de las profecías. Y es el Señor. Es el nombre sobre todo nombre. Entonces aquí está Jesús, Cristo y Señor. Es increíble. Ese es el nombre que está sobre todo nombre. Pablo termina este pasaje en el versículo 10 mostrándonos algo que va a pasar a futuro. Leámoslo un toquecito. Para que ante el nombre de Jesús, Yahvé, del Señor, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No habrá rodilla, no habrá lengua que no confiese esto que acabamos de leer. Y dice, en el cielo, los ángeles, en la tierra, los que quedaremos vivos, y debajo de la tierra, los que murieron, los demonios. No va a haber nadie que se quede sin decir que Jesucristo es el Señor. Y es increíble, si estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que el profeta Isaías dijo exactamente estas mismas palabras para Dios Padre. Y ahora Pablo nos está diciendo para Jesucristo. Cumplimiento de profecías. Ustedes pueden imaginarse toda lengua confesando y todas rodillas doblándose ante el nombre de Cristo. Yo ahora estaba en el balcón de mi casa, aquí en Huachipelín, como arribita, como por las montañas, y entonces se ve mucho la sabana y todo eso. Y dije, la palabra de Dios dice que todo esto, que todos los que están ahí, sus rodillas se doblarán y sus lenguas confesarán que Jesucristo es el Señor. ¿Se imaginan? Eso va a pasar.
Y en las últimas palabras del pasaje, el texto que estamos estudiando, vemos lo último que les quiero enseñar hoy, la última aplicación. Y dice, todo para la gloria de Dios Padre. Todo lo que Jesús vivió, todo lo que Jesús pasó, donde Jesús ascendió, todo lo que nosotros hemos vivido es para la gloria de Dios Padre. No queremos cada uno de nosotros tener una actitud el próximo año que sea todo para la gloria de Dios Padre. Todo lo que hacemos en nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras amistades, cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo los relacionamos con nuestros superiores o cómo, siendo jefes, nos relacionamos con las personas que tenemos a nuestro cargo. Se lo voy a poner todavía más delicado, porque a mí me cuesta, puede ser que ustedes también. Cómo nosotros siendo clientes de un lugar, de cualquier lugar, restaurante, gasolinera o clientes laboralmente, que todo sea para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué no nos proponemos eso para el próximo año? Yo estoy seguro que si nos lo proponemos, el Señor nos puede ayudar a hacerlo y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios Padre. Y es lindo esto. Tenemos una esperanza, tenemos una meta. Nos lo dice la palabra de Dios. Los que ponemos nuestra fe en Él podemos tener nuestra esperanza en la vida eterna. Los que muramos con Cristo vamos a ser resucitados con Cristo. ¿No creen que si esa es la promesa de Dios para los que ponemos nuestra fe en Él, no nos va a dar Él todas las herramientas posibles para cumplir las demás cosas que nos pide? Si Dios inspiró a Pablo para escribir, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, ¿no creen que es por algo? Y que si se lo pedimos de corazón, con fe, podemos obtenerlo. Yo sí lo creo. Y esa es mi oración para ustedes y para mí, que tengamos esa actitud en el 2020. No aferrarnos a nada, obediencia a la soberanía de Dios, al plan perfecto de Dios, servicio, humillación, no considerarnos superiores a nadie, y todo para la gloria de Dios Padre. Todo esto lo podemos hacer conociendo más a fondo quién es Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Y eso es exactamente lo que acabamos de hacer hoy. Hablamos de actitudes, pero conocimos un poco más quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros. Apliquemos esto a nuestras vidas, porque puede ser que no lo sepamos de memoria, puede ser que la teoría la sepamos, sí, Jesús murió en una cruz, murió por mí, resucitó al tercer día, vino por los pecadores, pero ahora yo soy parte de la familia de Dios, sí. Pero ¿cómo aplicamos esto cada uno de nosotros a nuestra vida? Situaciones complicadas de enfermedad o en victorias. A veces hasta en victorias se nos olvida aplicar esto, que todo es por gracia. Ahora Lu más temprano oraba, Señor, hay muchas veces que me despierto y no me acuerdo que es por gracia que me estoy despertando. Pues sí, es por gracia. Pidámosle al Señor. Y me encantaría que de aquí a un año sigamos con estas palabras en nuestra cabeza y que pasemos todo el año con eso. Que su actitud sea como la de Cristo Jesús. Y con esto quiero terminar, con esta maravillosa noticia. ¿De parte de quién hablamos? ¿De parte de quién predicamos? ¿De parte de quién vivimos libres? ¿De parte de quién somos salvos? ¿De parte de quién somos llamados coherederos? Veamos lo que dice Apocalipsis 1:5. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, increíble, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados.
todo eso, toda esa persona que acabamos de estudiar, nos ama. Qué noticia, qué esperanza. Ahí es donde tenemos que depositar nuestra fe. Él nos ama. Dios envió a su Hijo unigénito a la tierra porque nos ama. Estábamos muertos en necesidad de un Mesías, de un Salvador. Vino Jesucristo porque nos ama. Aquel creador, aquel que estuvo desde el principio, que está en el trono a la par de su majestad, Dios Padre, que intercede por nosotros, ese nos ama. Pongámonos de pie.